Psicoblogs, tu podcast de psicología favorito. Episodio 6. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Una semana más con un episodio extra, un episodio en Psicoblogs, tu podcast de psicología favorito. Y bueno, como ustedes ya sabrán y constantemente nos siguen en nuestras redes sociales, tanto Facebook e Instagram, ya sabrán quién es nuestro invitado del día de hoy, que está repitiendo plato, por así decirlo, repitiendo su participación acá con nosotros, así como ya lo estuvo la psicóloga Jimena Aruquipa. Pues el día de hoy nos vuelve a visitar el psicólogo Luis Gustavo Sánchez, el cual nos va a hablar de una temática que estoy seguro ustedes ya sabrán porque nos siguen en nuestras redes sociales. Y para aquellas personas que no nos siguen todavía, pues comentarle que nosotros subimos todo tipo de contenido en relación a la prevención, en relación a la promoción de la psicología y otras disciplinas, ¿sí? Bueno, para no entrar en tanta introducción como siempre me dicen en los comentarios, vayamos con el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es: hablemos de abuso sexual infantil. Y bueno, como lo había comentado también, nuestro participante del día de hoy es el psicólogo Luis Gustavo Sánchez. Esperemos que nos esté escuchando, así que voy a hacerle la invitación. Psicólogo Luis Gustavo, ¿nos escucha? Sí, Franco, buenas noches, te escucho bien. Correcto. Bueno, ya la primera vez nos presentamos, la primera vez usted se presentó, pero para este público que tal vez nos está escuchando por primera vez, me gustaría que se vuelva a presentar, así lo llegamos a conocer al 100%. Bien, muy bien, muchas gracias por la nueva invitación, Franco. Eh, Me llamo Luis Gustavo Sánchez Jurado, bueno, estoy licenciado en psicología y bueno, también formo parte de la red 263 contra la trata y tráfico como voluntario, pero a su vez también como director de la ONG. Y bueno, trabajamos conjuntamente con la psicóloga Jimena Aruquipa, como bien mencionaste, en ADN Mente, todo empieza y termina en ti. Así es, correcto, psicólogo Gustavo. El día de hoy vamos a hablar hablemos de abuso sexual infantil. Para, de alguna manera, usted nos pueda dar una introducción. ¿Con qué punto le gustaría comenzar antes de hablar netamente del abuso sexual infantil? Bien, quizás un poco para adelantar a la gente, ¿no? La parte interesante del tema y sobre Ujú. las creencias que se tiene acerca de este tema, ¿no? Para ir abordándolas y bueno, ya posteriormente abordando lo que es abuso sexual infantil. Así es, así es. A ver, por favor, podríamos comenzar. Bien, muchísimas gracias. No, bueno, quise tocar este tema de las creencias o los mitos sobre este tema, porque es algo que las personas a veces olvidan o creen o no imaginan que se llega a dar, ¿no? Entonces, dentro de las que consideramos, entraría que Ujú. el abuso sexual es solo cuando ocurre una violación o penetración por parte del abusador, o sea, el pederasta en este caso. Ujú. Y sin embargo, cuando vayamos a avanzar en el concepto de lo que es un abuso sexual infantil, que esto incluye a niños, niñas y adolescentes, es mucho más, ¿no? Abarca lo que es el tema de toqueteo, de tocar a un niño o de que hagan al niño, que les toquen las partes genitales, o de que esta persona adulta haga tocar a dos niños, ¿no? Que ellos mismos se estén tocando intencionalmente y lo haga para una pornografía, lo puede hacer para fotos y otras situaciones más. Ujú. Um, También va cuando esta persona obliga al niño a que lo toque o de que el mismo niño se toque, ¿sí? Claro. Sacarle fotos y bueno, otras connotaciones más de lo que es el abuso sexual y no solamente la violación, ¿sí? Eso debería ser un agravante más que pasaría a ser la agresión sexual como tal. Otro mito vendría a ser lo que es el abuso sexual infantil. Es poco frecuente o no existe. Es increíble cómo hoy en pleno siglo XXI la gente no considera importante este tema o lo deja de un lado, pero sin embargo vemos en las estadísticas eh, que se agrega otro mito, eh, perdón, en el cual piensan las personas de que la agresión sexual infantil, bueno, el abuso sexual infantil no se da dentro de la casa y sin embargo en últimos estudios hemos visto que
cerca del 75 al 80% del victimario está dentro de la propia casa. Este ya puede ser un familiar, como el padre, un amigo, una persona cercana a la casa o a la familia como tal. Entonces, este viene a ser otro mito, ¿no? Otro vendría a ser los agresores sexuales son enfermos mentales. Esto se puede desmitificar porque las personas padezcan de trastorno no quiere decir que todas vayan a ser agresores sexuales o que estén Claro. locos de la cabeza, sino que el victimario tiene una intencionalidad. Primero que nada, está cuerdo, por decirlo así, para el lenguaje más, para que todas las personas puedan entenderlo, y sabe bien qué va a hacer, digamos, ¿no? Es sistemática este acercamiento que tiene entre el agresor o el pederasta con el niño, con la niña o con el adolescente, ya sea un familiar, y bueno, de una forma más violenta cuando es un extraño. Solo ocurre cuando es en la pobreza, es otro mito. Así es. Entonces, tampoco es así porque vemos que entre las mejores familias o en las noticias más cercanas podemos ver de que las personas son abusadas sin importar lo que es el tema de la raza, la etnia, el color de piel, el estatus social. Y esto se puede ver tal vez reflejado en personas, actores famosos. Si mal no recuerdo, Oh, el hombre, el que interpreta en las películas Dos Rubias, al así es. Moreno, Ujú, él sale haciendo un testimonio donde él comienza y estamos hablando de alguien que es rico y está expresándolo después de tantos años. Entonces, ujú. esto también se llega a desmitificar con esto. El abuso sexual es provocado por la víctima. Este es un mito de doble sentido, se podría decir así, porque a veces la sociedad o las personas llegan a pensar de que el niño o la niña o el adolescente como que provocaran al agresor. Entonces, vemos en un caso que nos tocó atender, eh, un, el victimario comentaba y relataba de que cuando la niña, o sea, en este caso era su sobrina, se venía y se sentaba en las piernas de Ujú. él creía de que la niña se estaba insinuando a él. O sea, la niña simplemente se despegaba por un tema de un afecto, de un apego hacia su tío, digamos, ¿no? Entonces vemos de que no es como las personas o la sociedad muchas veces piensa de que la víctima fue la provocadora, ¿no? Ujú. Bueno, eso vendría a ser un poco de lo que quisiera que podamos abordar para que la gente esté consciente de que hay muchas creencias irracionales dentro de la misma sociedad que no ayudan a que cuando este suceso pasa, en las adolescentes más que todo, no se animen a denunciar. Entonces, como que los tapan, ¿no? Sobre todo el tema de que cuando piensan, teníamos un caso reciente de que un adolescente decía, yo quise sentar la denuncia, pero mi mamá habló conmigo y me dijo que Ujú. no haga la denuncia por un tema económico, porque la persona que era el agresor les ayudaba económicamente y que esperara. Entonces, y la niña, bueno, la adolescente hoy, ya 2 meses después de eso, está animándose, hizo el contacto con nosotros y se está animando a realizar la denuncia, ¿no? Entonces vemos que en su pensar hoy nos dice, eh, pero si hago la denuncia hoy, no me van a decir de que por qué no la hice antes, o es mi mentira, o si, por qué si pasó eso hace 2 meses no lo hice en ese momento. Entonces, estos tipos de pensamientos pueden provocar de que la víctima se cohíba y llegue a limitar su denuncia, ¿no? Así es, totalmente correcto, porque muchas veces se tiene, y es bastante interesante, psicólogo Gustavo, que comience con esta temática para despejar todo tipo de dudas, todo tipo de ideas que a veces se contemplan, ¿no? Sobre todo el tema de solamente ocurre a aquellas personas que están inmersas en la pobreza, pero no necesariamente así. Usted comentó un caso bastante conocido, y bueno, así como ellos, existen otros, tal cual como se estuvo hablando a principios de año de Harvey Weinstein, un productor de Hollywood, el cual lo condenaron por delito de violación. Entonces también se da en ciertos, no sé, estatus sociales que probablemente se da de cierta manera y hay una especie de pago, hay una especie de recompensa, tal cual como lo dijo al final, es porque se le da un beneficio, se le paga, se le da un reconocimiento monetario para que no diga nada, y es por eso que al final no sale tantos escándalos como ellos, pero al final estamos inmersos en esto y es importante tener en consideración.
que es parte de la realidad, que no debemos aceptarlo para nada, sino que debemos prevenir, ser, de alguna manera, darnos cuenta de que esto es cierto y trabajar tanto en promoción, prevención y hablar acerca de temas desde el colegio, desde los pequeños momentos de vida de los niños, enseñarles que existen partes en su cuerpo que no deben tocarse, que ni siquiera por parte de los familiares, incluso ni de la madre a veces se comenta. Bueno, psicólogo Gustavo, pasemos entonces a definir tal cual qué es un abuso sexual infantil y si es que esto es algo reciente o ya se viene dando desde hace tiempo. Bueno, el abuso sexual infantil viene a ser cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal, perdón, con contacto, sin contacto físico, realizado ya sea de forma violenta o sin violencia, con intimidación o sin consentimiento de la víctima, las cuales pueden incluir desde la penetración vaginal, oral, anal, o la penetración hoy en día actualmente digital, que este vendría a ser otro tema muy similar al grooming, perdón. O las caricias o proposiciones verbales explícitas, entonces, hacia un niño o hacia un menor de edad, ¿no? Cuando digo niño, quiero decir niña y niño, para que se entienda bien. Claro. Eso vendría a ser lo que es el tema del concepto, ¿no? Cualquier forma de contacto físico hacia un menor de edad. Y con respecto a ciertas entidades como, no sé, la Organización Mundial de la Salud o la ONU, ¿han mencionado algo al respecto a ello? Yo tendría el concepto de la National All Center of Children Abusos y Negligencia, dada en el 1968, que nos propone, bueno, un poco haciendo la diferenciación del concepto, que vendrían a ser los contactos e interacciones entre un niño y un adulto cuando el adulto, o sea, el agresor, usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, o al niño o a otra persona. El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años cuando ésta sea significativa mayor que el niño, en este caso que es la víctima, o cuando el agresor está en una posición de poder o de control sobre otro. Correcto. Bueno, entonces, justo que usted comentó este punto de tal vez estar bajo control o estar bajo, no sé, esta confusión que se realiza, si puede ser un abuso sexual los tocamientos o mostrar las partes genitales. Me gustaría que nos comente si existen tipos de abuso sexual para ver si esto se da en el día a día y podremos tal vez de alguna manera los estudiantes que nos escuchan, los profesionales o el público en general, reconocer qué tipos de abuso sexual existen. Bueno, podemos ver el tema de la violación, el estupro, el abuso sexual impropio o indirecto, el propio o directo. Entonces vamos a empezar con el que es el abuso sexual propio o directo, que viene a ser el abuso sexual definido como una acción que tiene intención sexual, pero no es una relación sexual realizada por un adulto menor o menor con una diferencia de edad hacia un niño o niña, ¿no? Que consiste generalmente en tocaciones del agresor o del niño o inducidas en viceversa, ¿no? O sea, de que el agresor va y toca al menor de edad o de que el agresor hace que el menor de edad lo toque a él, ¿sí? Claro. En ese caso vendría a ser el propio o el directo. El indirecto o el impropio es la exposición de niños y niñas ante hechos de connotación sexual, tales como la exhibición de genitales, realizaciones de actos sexuales, esto que puede ser bien entre el niño mismo solo o el acto sexual entre otros dos niños, como ser, ¿sí? La masturbación o la sexualización verbal, ¿no? El hablarle en un lenguaje sexual hacia el menor para incitarlo a hacer cosas tal vez o simplemente para decírselas al menor. O la exposición a la pornografía también es considerado un abuso, o bueno, dentro de los tipos de abuso sexual, el que nosotros lo expongamos a los niños ante la pornografía, ¿no? O creemos contenidos de pornografía. La violación, bueno, que esta es propia, ¿no? De la agresión sexual, en la que el victimario llega ya a penetrar, ya sea mediante un objeto o mediante el pene, al menor de edad, ya sea de una forma, bueno, en el caso de una niña, pueden darse los tres, ¿no? Anal, vaginal u oral, y en el niño, obviamente, anal y oral. Y bueno, el estrupo viene a ser el tema de la introducción del órgano sexual en la boca, el ano o la vagina,
de una persona mayor de 14 años, ¿no? Pero menor de 18. Entonces, cuando la víctima tiene una discapacidad mental, aunque sea transitorio, y cuando sea discapacidad, no sea constitutiva de enajenación o trastorno mental. Entonces, vemos que el estupro, la violación, el abuso sexual impropio e impropio están dentro de lo que vendrían a ser los tipos de abuso sexual. Correcto, creo que sería importante tener este tipo de diferenciación en cuanto a los tipos de abuso y contemplar, tal vez esto es algo bastante detallado, o bueno, bastante, no detallado, sino general, donde se está especificando los tipos, cuáles son sus formas de realizarse y que dé una especie de pauta para los siguientes profesionales o los estudiantes en sí en buscar mayor información a qué tipos existen y cuál sería el más frecuente. En este caso, cuando hablamos de tipo de abuso sexual, de alguna manera me puse a pensar si existen fases, es decir, habrá un previo a la realización o a veces que no llega ni siquiera a realizarse, pero ¿existirán fases del abuso sexual, psicólogo Gustavo? Claro que sí. Hay fases, bueno, yo la llamaría el primer contacto, que es donde el adulto hace la interacción, el primer momento con el niño, que puede hacerlo, ¿no? Si es un familiar, el primer momento que tenga con la víctima o la futura víctima. La fase de seducción, donde el abusador manipula la dependencia y la confianza de este menor, ¿no? Que ahí también se puede incluir el tema del regalo del juguete, no sé, comprar algún objeto, algún material que él desee. Entonces, esa es la fase de seducción. La fase de la interacción sexual abusiva, que ya este es un proceso gradual o progresivo, mediante el que puede incluir comportamientos exhibicionistas, voyerismo, caricias con intenciones eróticos o la masturbación como tal. Y ya en este momento se puede hablar de abusos sexuales, porque ya hay un contacto o una insinuación hacia el menor de edad, ¿no? La fase de la instauración Ujú. del secreto. Y este es bastante interesante porque es una estrategia bastante clave del abusador, en el cual el abusador, en el caso de que sea un menor de edad, un niño o una niña, lo hace ver como si fuera un secreto, ¿no? Y de que está bien que tengan ese secreto. Más adelante vamos a tocar un poco la parte esta en educación sexual o métodos de protección de un menor de edad ante este caso. Pero bueno, en esta fase el abusador generalmente por medio de amenazas impone el silencio al menor. Entonces al principio es como un secreto, pero posteriormente ya empiezan las amenazas hacia el menor de edad, a quien se le dice de que no diga nada y de que mantenga la boca callada, por decirlo así, ante sus Claro. padres o ante otras personas, ¿no? La fase de divulgación viene a ser una fase posterior que esta vez se puede llegar y no puede llegar también, ¿no? Hay muchas veces los abusos, como hacía referencia en el anterior caso de este actor famoso, lo Ujú. comentó mucho tiempo después, ¿no? O en el Claro. caso de la adolescente que le comentaba hace unos minutos atrás, eh, la cual el evento sucedió hace 2 meses atrás, pero por una consigna de su madre no lo hizo, no sentó la denuncia, inclusive la madre tuviera como cómplice de abuso. Y hoy está queriendo la menor de edad sentar la denuncia, eh, pero por cuestiones del pensamiento social de que la pueden juzgar, tampoco se animan. Entonces esta fase de divulgación muchas veces se puede dar o no se puede dar, y aplica mucho cuando el victimario es cercano a la familia, puede ser la pareja de la mamá, puede ser el amigo de la madre o de la familia, mejor dicho, puede ser el primo, puede ser el tío, puede ser bueno, en muy pocos probados casos, ¿no? El sobrino tal vez, eh, con alguien menor que él todavía. Entonces, en esta fase de divulgación se puede dar y no se puede dar a veces, ¿no? Ujú. Por último, tenemos la fase de las represivas. Generalmente cuando se da después de la divulgación, en el caso de incesto de la familia, esta busca desesperadamente un reequilibrio para mantener a cualquier precio la cohesión familiar, por lo que se tiene que negar o restarle la importancia. Aquí vemos que va justo con la fase de divulgación, por decirlo así, que ya aquí la familia, como que, por decir un ejemplo, ¿no? La menor va y le cuenta de que el padrastro la está tocando,
pero sin embargo la mamá no le cree, ¿no? O dice en este caso, como el ejemplo que puse hace rato, es el que nos provee de dinero a nosotros, ¿no? Y ahí trata de justificar como si el dinero fuera más importante por el cuidado de la niña, ¿sí? Claro. Entonces en esta parte se la está reprendiendo o se la está haciendo represiva la situación que está viviendo la niña, ¿no? En donde Ujú. se intenta restarle la importancia de vida o justificar el abuso sexual o en un intento de perseguir como si nada hubiese sucedido, mejor dicho, es como si no hubiera pasado. Y muchas veces aquí las personas víctimas llegan a concretar la fase de divulgación, o sea, de quedarse completamente escallada, ¿no? Yo le hacía referencia de que la fase de divulgación puede y no puede darse, ¿no? Entonces, si Ujú. tenemos una fase donde la familia actúe represivamente hacia la menor o hacia el menor, esta fase de divulgación queda completamente nula, ¿no? Donde la víctima no dice nada. Claro. Así es, y creo que como usted lo dijo, muchas veces no se da o a veces tarda un tiempo en sí en realizarse esta divulgación, que a veces por parte de la víctima queda cierto tipo de secuelas o muchas veces queda esta inseguridad o miedo por sí, ¿no? Y decir, bueno, creo que yo tuve la culpa, así como lo puso muchas veces el tema de me senté en las piernas de mi tío o de alguna manera estuve con mi tía hasta cierta hora o la acompañé mientras estaba tomando. Entonces, creo que la víctima muchas veces se pone en este papel de creo que yo tengo la culpa, creo que fue todo mi culpa, yo lo incité, y viene este tema de baja autoestima, de reprenda por parte propia, y me gustaría que las personas que nos están escuchando en este momento piensen cuál puede ser los factores o qué es lo que piensa una víctima en este momento que nos están escuchando, qué es lo que piensa una víctima cuando ha pasado un caso de abuso de violencia, un abuso sexual, qué probablemente pasa por su mente, por su pensamiento, para que no pueda decirlo. ¿Habrá otra fase, psicólogo Gustavo? Bien, bueno, no, si hay, la verdad la desconocería, eh, pero imagino que las personas, bueno, por el estudio que hemos Ujú. tenido, generalmente las personas, si tienen la fase represiva, y la persona se anima a contar de que, por ejemplo, en la fase de divulgación, la víctima está y se le puede salir no por querer contarlo, sino por querer expresarlo, pero no con la intención de contar lo que le pasó, sino de poder contarlo, pero de una manera normal, como si fuera para ella normal, ¿no? Claro. En caso de que no entienda lo que fue o lo que pasó con ella, o lo que hizo el victimario con ella. Eh, entonces, en esta fase de divulgación, perdón, si la familia no le viene a dar el apoyo necesario y la reprende, entonces vemos que ahí puede pensar, ¿no? Mi familia no me quiere o no le importa a mi familia, o lo que nos Ujú. dijo esta adolescente, ¿no? Creo que mi madre prefiere más al tipo que me está haciendo daño o que me tocó que a mí, o piensa que yo le voy a quitar a ese señor. Entonces, si vemos, Ah, y claro. la adolescente del caso que te estoy comentando, es una adolescente de 17 años, entonces, que Mm. una adolescente ya entiende, ya maneja pensamiento un poco más formal, entonces vemos que está haciendo claramente, especificando en su pensar lo que ella está viviendo o cómo lo está viviendo sobre todo, ¿no? Al decir, mi madre piensa que yo le voy a quitar a su pareja o que mi madre le da más importancia a esa persona. Entonces ahí vemos, te estoy dando dos ejemplos claros de lo que piensa esta persona, ¿no? Y también el Así es. contexto social que nos decía, ¿no? Eh, donde la policía tal vez ella ya se adelantaba un poco antes de hacer la denuncia y decía, eh, me van a preguntar hace qué tiempo pasó y bueno, esto sucedió hace Claro. 2 meses atrás y ahí la policía me va a decir, ¿y por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo dije Así es. antes? Entonces vemos que ya la adolescente, y con un criterio un poco más formal, ya está adelantándose a lo que puede venir, ¿no? Ujú. Entonces vemos que tiene cierta idea de lo que es pensar sobre el tema, ¿no? Y de la importancia también
bueno, de cómo va a reaccionar la sociedad ante eso. Correcto, correcto. Y creo que esto iría a una segunda pregunta que yo le tengo a usted, porque me surgió mucho el tema de, ¿existen entonces factores de riesgo ante en este caso para el tema que estamos hablando, ¿no? Del abuso sexual infantil? ¿Existen factores de riesgo? Porque tal vez cierto, no sé, tipo de personalidad, si la persona es bastante tímida, si tiene una baja autoestima, no sé qué nos pueda decir al respecto. Bien, bien, así como tal, una característica de personalidad, o bueno, una personalidad como tal definitiva no, sino que generalmente vienen a ser personalidades desde, por decir así, características de personalidad, aquellas personas que tienen, o menores de edad, mejor dicho, que tienen características de alguien introvertido, como alguien extrovertido, pueden ser víctimas de esta situación. Vemos que la fase de manipulación, bueno, la fase de seducción es bastante atrayente hacia el menor de edad, ¿no? Y esto se puede complementar muy bien cuando la víctima, ya sea un nene o una nena, tiene un baja autoestima y es carente de la necesidad de afecto por parte de sus padres. Por ejemplo, si tiene una baja autoestima y este victimario le está ofreciendo, como por decirlo así, cariño, Claro, le está ofreciendo atención, le está ofreciendo el cuidado que debe tener, entonces se va a pegar hacia esa persona y es posible, muy posible de que sufra lo que es el abuso sexual infantil, ¿no? También entraría como un factor de riesgo el que la persona, el menor de edad, no sepa sobre educación infantil, ¿no? Bueno, educación sexual, perdón. En este caso, de enseñarles las partes íntimas, de que nunca se les hable de esto, ¿no? Que este viene un tema muy chocante para los padres porque creen que se les está enseñando a los niños o a los hijos a tener relaciones sexuales, pero sin embargo, claro, ellos conozcan su cuerpo, conozcan qué deben tener, qué tienen, mejor dicho, qué tienen las otras personas y sobre todo conozcan los derechos sexuales, ¿no? Como es el tema de que nadie puede venir a tocarles a ellos. Y bueno, esta educación debe darse sistemáticamente dependiendo de la edad del menor. Entonces no es lo mismo hablarle a un menor de 5 años que hablarle a un adolescente de 12 o 13 años. Bueno, claro. un puberto que está entrando a la edad de la adolescencia, ¿no? Aquí vendría igual otro factor, la necesidad de afecto o atención, que era lo que te decía anteriormente. Ujú. Las dificultades del desarrollo asertivo, que vendría a ser parte en esto la comunicación, y esto va muy relacionado con los otros dos puntos que te mencionaba, la necesidad de afecto y atención, la baja autoestima, y a eso más sumarle las dificultades que éste tenga en el desarrollo de una comunicación asertiva. Claro, Entonces, si los padres no le han enseñado a comunicar, eh, eh, comunicar lo que le ha pasado, hablar sobre el tema, hablar sobre si alguien ha tocado o no le ha tocado, a que ellos mismos pongan límites, ¿no? Porque hoy en día los niños sabemos que gracias a la educación se sabe que no se puede obligar a un niño ni siquiera a darle un beso de despedida a un familiar, digamos, este debe querer o no debe querer, digamos, así ¿sí? es. Entonces, si este tiene carencia de dificultad de comunicación, entonces es muy probable que sea intimidado por el victimario y se cohíba a comentar lo que diga, ¿no? A esos tres sumarle el tema de que sea un niño con características de una persona introvertida, ¿no? Que sea calladito, que le gusta estar solitario, que si están con los primos jugando en la casa, él se encierre, no sé, en su cuarto, o sea, aísle de los demás, y, y es más propenso a que el victimario pueda agarrarlo solo o cogerlo solo, digamos, ¿no? Entonces, cogerlo en el sentido de agarrar, ¿no? Ujú. Entonces, eh, en ese factor sería otro. El tema de la sumisión, que él sea, que, no se le, que al niño no se le enseñe a que él tenga decisión en esta parte, con un sí o con un no, ¿no? Que él sea un poco dependiente en esa parte. Entonces, si él es sumiso, entonces todo el tiempo va a decir sí, sí, y no va a estar con un no nunca, digamos, ¿no? Entonces, es más probable que también el victimario aproveche esta situación, aproveche esto para llegar al cometido de los tocamientos o de realizar pornografía infantil o de realizar la agresión sexual infantil, ¿no? eh, esto también, el otro es el tema de la baja capacidad de decisiones, ¿no? Que ellos sepan si decidir qué es bueno, qué no es bueno, decidir cuándo
alguien los va a tocar, cuándo no lo va a tocar, cuándo van a dar un afecto, cuándo no van a dar un afecto, que esto entraría en parte de educación emocional con los niños o comportamientos también. El aislamiento del niño que pueda tener, ¿no? Con esto que ya te mencionaba anteriormente, o la timidez o el retraimiento. Así es. Creo que esto pueden ser ciertos factores que ponen en riesgo ante el abuso sexual infantil, sobre todo. El tema, a mí lo más que me impactó fue este tema de desinformación o falta de educación sexual que comentó al inicio, nada más, porque a veces, tal cual como usted lo dijo, ¿no? El tema de muchas veces los padres creen que estoy sexualizando a mi hijo, que lo estoy incitando a que tenga conductas promiscuas, pero más allá de ello, no es esto. Verdaderamente, evidencia científica muestra que si uno conoce en sí información sexual, pues es menos propenso a desarrollar, no sé, enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente o probablemente el tema del día de hoy, abuso sexual infantil, porque ya puede reconocer ciertos indicadores. Y esto va desde incluso un beso por un familiar o una agarrada de manos o que le esté proponiendo ciertas acciones o ciertos premios, en este caso, con el tema de poder recompensar ciertas cosas que hagan. Y esto creo que al final traería distintas consecuencias y problemas, me imagino, tanto físicas como emocionales o psicológicas por parte de las víctimas. Y creo que algo importante que usted tocó en sí, psicólogo Gustavo, es el tema de trabajar esto que muchas veces se da, no solamente para el tema de abuso sexual infantil, sino para distintas problemáticas, que es el tema de la capacidad de la toma de decisión, que muchas veces nos vemos influenciados por lo que dicen los demás. Y esto va desde elegir la ropa que vamos a llevar el día de hoy hasta la elección de mi carrera o la elección de la pareja con la que voy a estar, o finalmente si voy si voy o no a acceder a realizar ciertas actividades con una persona que puede ser la persona más cercana del mundo como un completo extraño. Sí, sí, Franco, exactamente. Igual te arrojo un dato más Ajá, con el tema de la investigación científica que vos decías, o me hacías referencia también. Cuando a un adolescente, bueno, a un niño o a un adolescente se le enseña educación sexual, se ha visto comprobado de que estos lleguen a perder la virginidad a una edad más avanzada, por ejemplo, claro, con aquellos que no han sido educados con el tema de educación sexual, vienen a perder la virginidad o a ser promiscuos, por decirlo de otra manera, a una edad más corta, ¿no? Despertando sexualmente a los 12, a los 13, 14, 15 años, inclusive algunas edades más cortas, pero en la otra parte que sí es educada demuestra que recién a los 20, 18, entre los 18 y los 20 años, está considerando tener relaciones sexuales como su primera vez. Entonces vemos que la educación sexual no incita a los adolescentes a tener relaciones sexuales, sino que ellos conozcan el riesgo que es y además que tengan la decisión de cuándo así. hacerlo, más o menos, y de saber cómo hacerlo sobre todo, ¿no? De hecho que sí, y informarse sexualmente o hablar acerca de la sexualidad debe romperse ya un tabú. A veces hablar de pene, hablar de vagina, hablar de vulva, pues suele ser un tema bastante incómodo por parte de los padres, por parte de nosotros mismos. A veces como profesionales pecamos en sí de decir el pene, por ejemplo, no sé, el amiguito, o decir tu partecita, que tenemos que hablar claro, porque esto es parte también de la educación. Creo que un relato bastante corto ahorita que me gustaría comentarle fue de esta publicación que fue bastante sonada en redes sociales durante un tiempo, el tema de una niña que se acerca a su profesor, en este caso en el colegio, y le dice, profesor, me siento mal porque mi tío ha lamido mi galleta. Y el profesor le dice, bueno, pero debiste haberte comprado otra o ahí tenías otra. Ya vuelve tu asiento nada más. Esto son cosas que pasan. Entonces, a las semanas o a los días viene la madre y le dice que su hija ha tenido un problema de infección urinaria y está teniendo irritación, en este caso su vulva, su vagina. Y le dice, ¿y por qué? ¿Cómo así? Y la madre le dice, bueno, yo no sé, siempre le he dicho que cuide bien su galletita, que siempre se la esté lavando adecuadamente porque se puede infectar. Entonces el profesor reconoció que en ese entonces, cuando la niña le quiso decir ello, no se refería necesariamente a este producto o algo comestible, sino a su parte íntima, que es la vagina o vulva, ¿no? Entonces esto nos deja como una especie de lección y de reflexión de que qué estamos haciendo. Muchas veces
privamos ciertas partes de nuestro cuerpo. Creo que hablar de vagina, hablar de pene es como decir tengo una mano, tengo mi índice, tengo mi anular, que es totalmente normal, que es mejor hablarlo así directamente, sin ningún tipo de prejuicio o tabú, como se le conoce. Exactamente, Franco, me parece muy bueno tu punto. Y bueno, más adelante igual vamos a tocar esa parte de eh, qué hacer ante, bueno, cómo educar a los niños, ¿no? Y a las niñas y a los adolescentes, sobre todo sobre esta parte. Psicólogo Gustavo, después de haber hablado acerca de este tipo de factores de riesgo, de haber dado una introducción en sí, hablar acerca de las fases, tipos de abuso sexual, me gustaría saber cuáles son las posibles consecuencias, porque de todas maneras va a haber consecuencias, tanto físicas como psicológicas, en los infantes y adolescentes que son abusados en este caso. ¿Qué nos podría decir acerca de ello? Bueno, bueno, podríamos englobarla que hay consecuencias tanto a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? En Hmm, tres áreas especiales que son de relevancia para esta edad que están viviendo, ¿no? Los infantes y los adolescentes, ¿no? Como el tema de las consecuencias emocionales, las consecuencias cognitivas, las consecuencias conductuales. Al corto plazo tendríamos más o menos sentimientos de tristeza en las consecuencias emocionales y desamparo, cambios bruscos de estados de ánimo, la irritabilidad, la rebeldía que pueden mostrar estos menores de edad, los temores diversos tal vez, o la vergüenza o culpa, vergüenza en el sentido de que si viene eh, el victimario, estos se esconden o no quieren hablar, o de si están hablando en la charla, se llegan a callar completamente. Eh, Ansiedad también presentan estos menores de edad o los adolescentes. Bueno, ujú, dentro de las consecuencias cognitivas encontramos el bajo rendimiento escolar, las dificultades de atención y concentración, eh, la desmotivación por las tareas que estos pueden realizar o por sus actividades como tal, si están practicando, bueno, si ya es un adolescente o es un niño que realiza distintas actividades, bueno, pierde el total interés por esto, la desmotivación general en una consideración, bueno, consecuencias conductuales, presentar conductas agresivas contra otros miembros de la familia o contra otros miembros del colegio, sea donde se encuentra el niño o el adolescente, el claro. rechazo a las figuras adultas, ¿no? Porque en esta parte es importante el rechazo que tienen, porque la familia, el papá o la mamá deberían ser los primeros en ser los agentes protectores de él, ¿no? Entonces, ya después se le da un rechazo por consideración del menor inconscientemente, ¿no? Me tienen que proteger mi mamá y mi papá, pero también los rechazan, entonces eso vendría por ser una consecuencia conductual de él mismo, o tal vez el pensamiento del que menor de edad crea de que los adultos les van a hacer daño a él, ¿no? Bien puede hacer de que este menor de edad sea abusado, haya sido abusado por su tío, por su primo, o por el padrastro y rechace las figuras adultas, ¿no? Bueno, la marginación o que ellos busquen marginarse de los encuentros sociales o de la escuela, ahí mismo, si antes eran sociables, bueno, hoy muy probablemente el niño o el adolescente busque estar solo o busque estar aislado, ¿no? El temor que se le puede presentar al agresor, eh, se puede dar un caso, por ejemplo, en que el temor se puede expresar de distintas maneras, el que el niño pierda el control de las esfínteres, ¿no? Llega a orinar frecuentemente en las camas, a hacer heces inclusive, ya siendo un niño que ya controlaba anteriormente eso, a tener pesadillas, bueno, y que estas pesadillas sean frecuentes. Bueno, y si es una adolescente, el tema del embarazo precoz, ¿no? O las ITS, que son muy probables, como usted comentaba antes, ¿no? Ujú. El caso de la mamá que vino porque su hija tenía una irritación en la vagina, o una infección, perdón, y bueno, aquí precisamente se da lo que es el tema de las consecuencias conductuales. Esas vendrían a ser a corto plazo. Y a mediano plazo, perdón, entrarían en las consecuencias emocionales, la depresión enmascarada, que esta puede ser, por ejemplo, no todos los niños que son víctimas o todos los adolescentes que son víctimas del abuso sexual van a reaccionar de la misma manera. Y algunos pueden sobreexagerar la alegría, hacer como si nada pasara,
y otros pueden entrar completamente en una depresión, ¿no? Sentirse más tristes, no encontrar, presentarse autolesiones, lo que es el llamado el cutting, ¿no? Presentar episodios de ansiedad, episodios de trastornos del sueño, como los terrores nocturnos, el insomnio, los trastornos alimenticios, como la bulimia, o sea, comer y dejar de comer muy en exceso, la obesidad, o sea, hacer el incremento de la carga alimentaria por un tema de ansiedad también. La distorsión del desarrollo sexual, que esta puede llegar a considerar afectar a largo plazo también, el temor a las expresiones sexuales, ¿no? Con el tema de que si ya es un adolescente o bueno, ya es alguien, un adulto, y este va a tener contactos sexuales con otra persona, se le presenta el temor a estas expresiones sexuales, ¿no? Como son el contacto con otra persona, el tema de las insinuaciones, que esto también vemos a largo plazo que lo vamos a mostrar en otro ejemplo. Las consecuencias cognitivas en esta parte vendrían a ser, bueno, una posible consecuencia, el tema de las repeticiones escolares, los trastornos del aprendizaje que pueden darse también, el que el adolescente tal vez carezca de algunas habilidades o el desarrollo de algunas habilidades sociales. Las fugas del hogar vendrían a ser parte de lo que es las consecuencias conductuales, la deserción escolar, que ya es algo más notable, ¿no? Deserción. Claro. Entonces abandona el colegio, y mucho más si el victimario está ahí en el colegio, que en algunos casos se ha dado. Bueno, hablar de abuso sexual es hablar de una amplia gama de situaciones en las que se ha presentado, ¿no? La ingesta de drogas o de alcohol, que esto viene a raíz también, se puede asociar mucho con el tema de la depresión o los trastornos de ansiedad que se manifiestan en ellos, la inserción en actividades delictivas que, como bien fueron abusados sexualmente en su casa, no reciben la protección necesaria y si bien contaron lo que les pasó, no los apoyan, bueno, buscan un refugio en otras personas y se pueden llegar a dar esto, lo que son las inserciones en actividades delictivas, ¿no? En los varones se puede presentar esto un poco más en adolescentes ya, la masturbación compulsiva, y bueno, en adolescentes, tanto varones como mujeres, el tema de llegar a tener relaciones sexuales, pero también presentar lo que son los embarazos precoces, ¿no? Y bueno, a largo plazo, para no hacerlo un poco más largo, están las disfunciones sexuales cuando ya estas personas vienen a ser adultos, ¿no? Claro. La baja autoestima y el pobre autoconcepto que esta vayan a tener. Entonces, esto entra dentro de las consecuencias emocionales que se pueden presentar. La estigmatización de sentirse diferente a los demás, o sea, como que a mí me pasó esto y creo que yo soy el único que me pasó esto y por tal situación presenta una baja autoestima y un pobre autoconcepto de él o de ella misma, ¿no? Y ya en las consecuencias conductuales vemos que pueden ingresar a ejercer la prostitución o tener una promiscuidad sexual que dependiendo si la víctima ha sido un niño o una niña, pueden iniciar a muy temprana edad las relaciones sexuales o el alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia o la inadaptación social, ¿no? Que esto viene a romper las normas, las reglas que se presentan dentro de las relaciones de la sociedad misma, ¿no? Entonces vemos que las consecuencias son variadas y que, bueno, no se va a repetir en todas las víctimas de una manera muy similar. Ni siquiera van a repetir lo que viene a ser, por ejemplo, las disfunciones sexuales. No todos van a repetir la misma, sino que es muy posible que algunos casos sí, otros casos no, dependiendo el tipo de personalidad que esta persona tenga y el tipo de respuesta que haya recibido también en su momento. Así es, bastante interesante todo este tipo de repercusión que tiene el abuso sexual infantil o el abuso sexual como tal a los adolescentes o a los niños, que pues, como lo vemos, tiene distinto, a pesar de que puede sonar que es bastante amplio, pero es así, lo podemos catalogar tanto de manera a corto plazo, a mediano, a largo plazo, y obviamente sería importante reconocer bajo o a qué está afectando
si está afectando de manera emocional, de manera conductual, cognitiva, y trabajar todo ello, porque de alguna manera se va a asociar. Ahora, psicólogo Gustavo, hemos hablado en este caso parte de la víctima, pero ¿qué sucede o cuáles son las consecuencias del victimario o del abusador en este caso? Porque me imagino que también hay ciertas consecuencias. Claro que sí. Bueno, haciendo un claro ejemplo de la situación en Bolivia acá, hay mucho el tema de que es rechazado socialmente. Bueno, eso venía a ser una consecuencia que por obvias razones se da. Claro. En Argentina se le llama el escrache esto, pero también hay que tener, tal vez a modo de sugerencia, el cuidado también que hay que tener con este tipo de casos, ¿no? Porque en los últimos años ha aumentado, no es una defensa hacia los victimarios, sino de que en varias situaciones o varios, al menos normativas bolivianas en el departamento de Tarija que hemos podido ver, hay denuncias falsas sobre este tema. Entonces también hay que ver con qué interés lo hacen, ¿no? Que es muy aparte de esto. Dentro de otras consecuencias, dentro del centro que yo mismo trabajo, con adolescentes que han llegado a cometer agresiones sexuales, vemos que ellos tienen un completo desconocimiento de lo que es el tema de las responsabilidades o los derechos y los deberes de ellos como tal, como ciudadanos, ¿no? Entonces hay un desconocimiento total con la libertad sexual de la otra persona, y esto incumplen esta normativa, ¿no? Y cuando vemos y nos acercamos a trabajar, vemos de que estos adolescentes están involucrados en el consumo de sustancias, en el consumo de alcohol, en la venta, en algunos casos de sustancias controladas, en el caso de otros de pandillas. Entonces, cuando nosotros llegamos a trabajar con ellos, estos vienen a tener un rechazo por la familia, pero más que todo sería un rechazo social y familiar. En cierta manera ellos presentan un arrepentimiento, pero al no tener como que la consigna de límites en todo el tiempo de sus 13, 14 años, 15, hasta el momento que llegaron al centro, o sea, es más factible para ellos creer que es algo normal. Claro. Y no así como que están cometiendo un delito, ¿no? Así es. Creo que con esto también queda un poco saldado el tema de que también existen consecuencias que obviamente están las judiciales, las policiales, la que ya depende en este caso del tema jurídico, que eso obviamente va a tener una consecuencia, pero más allá también existe esto que usted comentó, ¿no? El hecho del desconocimiento, de desinformación, de llegar a consumir ciertas sustancias, porque me imagino que es como un pensamiento recurrente, así como las personas que han asesinado a alguien o a las personas que de alguna manera han hecho algo a alguien, siempre existe esta conciencia que nos dice, ¿no? Algo está yendo mal, algo hemos hecho mal, entonces una especie de tortura que no es por tampoco cuidar o tratar de salvar a este victimario, sino que también conozcamos que existe otra parte. No solamente es el tema de la víctima, sino también, como usted lo que comentó, el tema de probablemente puede haber falsas acusaciones, tener en consideración ello, tener que contemplar que la verdad no es única, sino puede ser relativa, pero esto no justifica para nada el accionar. Ahora usted, psicólogo Gustavo, comentó acerca de ciertas estadísticas. Ya desde el inicio nos decía que muchos de los casos no se ve afuera, sino que se ve adentro en sí de la familia, o existen ciertos tipos que de alguna manera pues se ve más frecuentes. ¿Qué nos podría decir en relación a estadística netamente del abuso sexual infantil, ya sea de Bolivia o ya sea a nivel latinoamericano o a nivel internacional europeo? ¿Qué información nos tiene acerca de ello? Bien, Franco. Bueno, un dato sacado de la OMS se calcula más o menos que hay un aproximado de 1.000 millones de niños entre los 2 años y los 17 años que han sido o fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono en el último año, ¿no? O sea, especificarlos así por un rango específico de abuso sexual, todavía la OMS no ha hecho esa separación. Eso te hablo de un dato que se ha sacado en el 8 de junio de este año, del 2020. Claro. Otro dato más preciso, y que aquí Bolivia va a sacar tal vez un puesto número 1,
este es a nivel mundial, que 1 de cada 5 niños son víctimas de abuso sexual. Pero en Bolivia el dato pasa a incrementar, se pone 1 de cada 3 niños, cada 3 niñas, vienen a sufrir de abuso sexual infantil, netamente abuso sexual infantil más específico. Y 1 de cada 6 niños viene a ser de abuso sexual. O sea, 1 de cada 6 varones en la edad de infancia o de adolescencia presenta que es víctima de abuso sexual infantil, y 1 de cada 3 niñas en Bolivia es víctima de abuso sexual infantil. Y eso que yo me estoy equivocando en el término, es sobreviviente de abuso sexual infantil. Wow. Lo que se maneja a nivel latinoamericano, porque es tanto el daño que se hace que es esto, una de las consecuencias, o sea, las consecuencias a futuro son enormes, y muchas veces las personas no se sienten liberadas de esto, ¿no? Más o menos en Bolivia el 34% de niñas y el 23% de niños viene a ser en una media, más o menos que se ha sacado, del 28,5% de menores son víctimas de abuso en algún momento de su vida, o sea, a partir de su nacimiento hasta los 17 años y 364 días. Entonces, es un poco bastante elevado el índice del cual los menores llegan a ser víctimas de abuso, ¿no? Sexual e infantil. Y hay que tener consideración en este punto, porque el abuso sexual es una forma de maltrato infantil que se diferencia de las otras tipologías en 3 aspectos específicos. El abuso sexual infantil sucede en la mayoría de los casos sin violencia física, pero sí emocional. Se emplea la manipulación, el engaño o la amenaza o el soborno, que el soborno vendría a ser lo que yo comentaba, ¿no? En la fase de seducción, que viene a ser el regalito, el comprarte un helado, el comprarte un juguete, el comprarte una ropa, el llevarte un regalo cualquiera. Entonces esa viene a ser una característica de esto, ¿no? Que no se da mediante la violencia física en un inicio, pero sí es bastante emocional. En el segundo punto vendría a ser los niños, sobre todo los más pequeños, viven el abuso como una forma de sorpresa, porque obviamente no lo esperan, ¿no? Y mucho más no lo esperan de que sea de alguien que está cercano a ellos, como bien puede ser el caso del padrastro, del padre, del hermano, del tío, del primo, aquí se le llama hasta al concubino también, que en este caso es que cuando no se casan. Y al principio es difícil que se den cuenta de lo que está ocurriendo. O sea, la familia es muy difícil que se dé cuenta que eso viene a ser otro mito también, Así es. en el cual las personas a veces, identificar un abuso sexual es fácil, solamente hay que darse cuenta que el niño esté sufriendo. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta si el niño esté sufriendo, si el niño es introvertido y el comportamiento que él tiene es bastante tranquilo? Así es. Entonces, ese vendría a ser otro punto. Y bueno, la victimización como punto número 3, u otra diferencia de las otras tipologías de maltrato infantil, viene a ser la victimización del niño en el abuso sexual. Es psicológicamente dañina, socialmente censurable y legalmente sancionable. Sin embargo, el componente sexual de esta forma de maltrato hace que su detección, la revelación e incluso la persecución de este tipo de delitos sea mucho más difícil. O sea, es como que, por decirlo en otras palabras, un poco tabú el de que las personas lleguen a manejar esta parte, ¿no? O de que se dé la priorización a estos casos. Muchas veces son desechados por falta de pruebas o por falta de no manejar un proceso adecuado de parte de las personas, ¿no? Bueno, siguiendo con las estadísticas, en España, si no mal recuerdo, el año pasado, igual yo te lo voy a pasar el dato para que lo pongas en tu descripción del tema y no esté lanzando datos al aire. Claro. Entre el 70 y el 85% de los abusadores sexuales, este estudio era de España, se realizó en España, pero con mujeres latinas. Este estudio de las mujeres hacían referencia de que el 70 al 85% de abusadores sexuales eran dentro de la misma familia, o sea, dentro del seno familiar, lo cual puede hacer que el hogar no sea tan el sitio esperado de protección que debería darse o que generalmente se fomenta que este sea, ¿no? Entonces, y viene a ser bastante productor de abusos sexuales, ¿no? Otro dato de una organización
solamente el 10% de los abusadores son desconocidos. O sea, y esto se hace corroboración a de que el anterior dato que te daba, ¿no? Entre el 70 y 85% vienen a ser abusadores conocidos dentro de la misma familia, ¿no? Solo el 10% al 20% son casos que llegan al sistema judicial, esto hablando en la parte latinoamericana. Y el 30% de las víctimas no se lo cuenta a ninguna otra persona, ya sea por un sentimiento de culpabilidad, de vergüenza o reacción a los demás. Y esto se va asociado a lo que te decía anteriormente, ¿no? Si ves, hacer referencia a lo que la niña nos decía, ¿no? Pero si yo lo comento ahora, ¿qué van a pensar si esto pasó hace 2 meses? Y la policía me va a decir esto, entonces. O el tema de la represiva que la madre le planteaba, ¿no? Y ya la hacía sentir culpable, más o menos, porque si hacía la denuncia a la menor de edad, iban a perder a la persona que le daba los beneficios económicos, por decirlo así. Entonces ya le estás implantando sentimiento de culpa a la menor de edad, ¿no? Y bueno, la edad más frecuente, este es un dato bastante llamativo, la edad más frecuente en la que se da esto viene a ser entre los 6 y los 12 años de edad. Entonces son las edades en las que más frecuencia se dan los abusos sexuales infantiles, ¿no? Y obviamente por obvias razones la víctima con mayor porcentaje vienen a ser las mujeres o las niñas o las adolescentes, hablando de entre sexo, ¿no? Si es varón o mujer o niño o mujer, perdón. Quienes llevan el mayor porcentaje vienen a ser las mujeres, ¿no? Así es, pero de igual manera no se debe descuidar tanto a los niños ni a las niñas en sí, porque probablemente ellos también están dentro de la población de riesgo para que pueda tener algún tipo de abuso sexual, porque a veces no es tan visto, ¿no? Por las noticias, que muchas veces no se dice tía violó a niños, sino que más se da acerca de las mujeres como tal o las niñas como tal. Entonces también tener bastante cuidado, tanto para los padres que nos están escuchando, los profesionales o en sí los estudiantes que nos escuchan, contemplar todo ello, porque va a ser bastante importante y no perder esta información que puede ser bastante enriquecedora para el caso como tal, y tratar de no juzgar, no tener estos juicios de valor, porque uno no sabe lo que puede pasar, así como el caso de que un adolescente vaya a denunciar luego de 1 año, o luego de 1 mes, luego de 6 meses, uno no sabe qué es lo que puede pasar en sí. Todos los pensamientos, todas las ideas, esa sensación de miedo, de que todos van a estar en su contra, pues es lo que va a pasar. Así que tratar de evitar esos juicios de valor y contemplar a la persona. Y obviamente lo que dije hace un rato, ¿no? El tema de no contemplar eso como la única verdad, porque a veces existe, o no, el psicólogo Gustavo, el tema de que por temas de infidelidad, por temas de problemas de pareja, la madre, o en este caso la mujer, acusa al hombre o viceversa en que ha sido violada, ha sido abusada sexualmente o ha sido agredida, o entre otras cosas que se pueden surgir, porque es parte de la realidad, es lo que sucede en nuestro día a día. Sí, exactamente. Un país que está sufriendo el tema de las denuncias falsas, no es querer desviarnos del tema, pero entre las denuncias falsas está que los padres llegan a cometer abuso sexual con los menores de edad, ¿no? En este caso, el padre del hijo, ¿no? Y esto se ve mucho en España actualmente, hay bastantes casos en España que hacen referencia a la utilización de los hijos para quedarse con la patria potestad. Y esto tal vez puede verse un tema de política o a lo que estamos viendo con el tema de la perspectiva de géneros. No quiero desviarme del tema, pero dentro de eso hay un poco de esto también. Así es. Bueno, contemplar todo ello, y acá no estamos como para poner posturas absolutistas, que esto ya escapa de nuestras manos, que simplemente es información, que la información, cuando sea científica, cuando sea verídica y cuando sea la que se maneja, pues es importante de divulgar, ¿no? Las perspectivas de género y las propuestas, entre otros colectivos, como Hijo No Te Metas y distintos, también tienen su espacio y tienen su oportunidad de poder hablar, pero no nos cerremos a ello, tratemos de buscar mayor información, estar bastante informados, valga la redundancia, de los distintos temas y problemáticas que suceden. Y ahora, psicólogo Gustavo, tocando el tema de la información y la educación, es necesario entonces hablar de una educación sexual en la infancia y en la adolescencia, ¿correcto? Exactamente. Perfecto. Sí,
Esto es bastante importante, Franco, porque esta parte ya nos da el inicio de brindarle herramientas o mecanismos de defensa a los niños o a los adolescentes, ¿no? Y Así es. enseñarles en un sentido bien y claro, ¿no? Entonces, Ujú. esto hacerlo bastante sistemático, como decía anteriormente, y desde los 2 o 3 años ya se puede enseñar a que el niño o el menor de edad o al que el bebé, en este caso, ya Ujú. diga no o sí ante un beso. Y vemos que los niños actualmente hoy vienen más despiertos que los anteriores, por decirlo así. Claro. Entonces, hoy ya se les puede decir a los niños de 3 4 años, decirle, enseñarles qué es un beso, si le pueden dar o si no le pueden dar. Eh, Ujú. a la edad de 5 o 6 años, enseñarles cuáles son las partes del cuerpo en esto agarrar e introducirlos, ¿no? al tema de la parte íntima del varón y de la niña, ¿no? Que las mujeres tienen vulva, el varón tiene pene, y de que esto solamente puede ser tocado por un doctor cuando él esté enfermo o cuando esté adolorido de esta parte, o cuando él le Ujú. pida o ella le pida a su madre, ¿no? O a su padre en este caso, ¿no? Así es. En otra parte también a enseñarles a no, a saber diferenciar qué es un secreto bueno y qué es un secreto malo, ¿no? Entonces, y Claro. ejemplificarlo. Yo siempre utilizo el ejemplo claro de, por ejemplo, si tu tío te dice que le van a hacer una fiesta sorpresa a mí, entonces ese es un secreto malo para que vos no se lo digas a nadie y para que yo me sorprenda por mi cumpleaños. No sé, pero si tu tío te está tocando en tu partecita, digamos, no en tu pene, o te está Ujú. mostrando su pene, entonces y te dice que es un secreto de ambos, entonces ese es un secreto malo, porque tu tío no debería estar haciendo eso. Entonces, tal Claro. vez el niño no entienda en esa parte, pero sí va a reaccionar y va a tener un mecanismo de defensa y va a saber cuándo es un secreto bueno y cuándo es un secreto malo. Y tratar de aclararle las partes estas, ¿no? En las adolescentes, o los adolescentes, mejor dicho, también, un poco más complicado o complejo Ujú. decirlo, porque ellos ya conocen esta parte, o sea, ya saben, inclusive pueden haber sido víctimas ya de abuso sexual y se estén enterando, ¿no? Ujú. En ellos más o menos sería la contención lo que se debería trabajar eh, para que ellos no lleguen a tener lo que son las autolesiones por un sentido de culpabilidad, igual Claro. enseñarles lo que es la educación sexual, de que ellos deben tener el uso de preservativos, pero esto cuando vengan a tener relaciones sexuales, ¿no? El tema de sus Ujú. derechos sexuales, como a la libre elección de tener relaciones sexuales en el momento que ellos deseen, con quien lo deseen, cómo lo deseen, de que pueden hablar si quieren tener una relación sexual de la forma en que ellos deseen o ellas deseen. Entonces, en esta parte ser bastante claro y específico sobre esto, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Este tema de informar desde la escuela, pero más allá de la escuela, la familia, porque ahí es donde parte todo. Tener la suficiente confianza y sobre todo trabajar uno como padre, uno como ser humano, reconocer que tenemos ciertas limitaciones, vergüenza, tenemos ciertos estigmas, pero ya no es tiempo ya de romper, bueno, ya no es tiempo de mantener eso, es más bien es momento de romper todas ellas ideas, todas ellas complicaciones que tenemos, porque hablar de un pene, hablar de una vulva en pleno 2020, pues es algo totalmente normal. Ya creo que con el acceso al internet, sea bueno, sea malo o sea adecuado para no utilizar esos dos términos, pues ya todos sabemos. Es más, uno mismo viéndose al espejo, pues ya reconoce qué partes tiene. Entonces simplemente es un tema de orientación. Al final la información que nosotros recolectemos de internet, de nuestros amigos, puede ser información nada más, pero la información que nos dé por un profesional, por estos podcasts que nosotros hacemos, por un libro, por instituciones, en este caso reconocidas como la OMS, los ministerios de salud en distintos países, esa es información verídica. Así que tanto padres, tanto profesores, profesionales, estudiantes, público en general, educarse en ello, que creo que el hecho, la postura de decir yo lo sé todo, ya para qué, nos lleva también a cometer errores. Uno nunca termina de aprender y miren las estadísticas que nos mostró el psicólogo Gustavo. Que esto no está para enorgullecerse para nada, es más bien estar totalmente alarmados y bueno, hacer algo al respecto. Ahora, psicólogo Gustavo, nosotros habíamos hablado de aquellos factores que de alguna manera ponen en riesgo a un abuso sexual infantil, pero ahora hablemos de todo lo contrario y vamos
no sé, propuestas de solución. ¿Existen factores de protección ante el abuso sexual infantil? Claro que sí, Franco. Bueno, dentro de ellos están, por ejemplo, las habilidades que deben tener estos niños o niñas o adolescentes, el conocimiento también que deben tener, la familia, pues juegan un factor bastante importante en el desarrollo de esto. En el colegio también hay otros factores. Y bueno, vamos a mencionar algunos, ¿no? Para no hacerlo, porque son bastantes. Entonces, sí. Hacerles el conocimiento o hacerlos conocer a los niños sobre sus derechos y sus responsabilidades que tengan en el hogar, por ejemplo, ya ayuda a que ellos se vayan interactuando con la familia y también a la vez esto viene a ser la comunicación con ellos, ¿no? Las responsabilidades en el sentido de que ellos jueguen un papel importante, viene a ser un factor importante también, en el sentido de que se le atribuya, por decir a los niños de 5 o 6 años, acomodar la mesa, o ayudarle, no sé, a pasarle las 2 papas, por decirlo así, un ejemplo, ¿no? Los límites, el conocimiento sobre los límites adecuados en las relaciones con sus pares y con los adultos, ¿sí? Así es. En particular cuando estos le vengan y le digan, ¿no? Te doy un regalo, pero guárdame este secreto. Entonces, que ellos también tengan el conocimiento de cuándo un límite está bien y cuándo, cuándo están sobrepasando el límite, mejor dicho, ¿no? Claro. Reconocer las partes de su cuerpo, que esto va mucho con la parte de la sexualidad infantil, ¿no? Enseñarles sexualidad infantil. Y identificar las partes de sus íntimas, el reconocer los distintos tipos de caricias, también él ahí me había olvidado de esto, y que es bastante importante, que ellos sepan reconocer los distintos tipos de caricias, cuando una caricia es buena y cuando una caricia es mala, ¿no? Y cuando es en una parte visible y cuando no es, y cuando es en una parte privada para que ellos puedan tener, ¿no? Y los sentimientos que esto provocan, entonces, enseñarles ahí también. Las normas de seguridad familiar, ¿no? Como el tema de la dirección, la casa, en caso de que este abuso se dé fuera del contexto familiar. El nombre de los padres, de la madre, el teléfono de la casa, el celular de sus padres, tal vez, o algún dato específico que ellos se puedan memorizar, ¿no? La identificación de personas de confianza dentro y fuera del círculo de la familia. Entonces, estos vienen a ser factores de protección sobre los conocimientos que deben tener ya sean los niños o los adolescentes. Que esto va diferente según la relación de la edad que tengan, ¿no? Bueno, las habilidades que deben tener también forman un factor de protección, porque como decía anteriormente, ¿no? Si tenés un niño que es introvertido, es más probable o es una víctima más fácil para la persona que va a ser el victimario, que va a ser el agresor en este caso, ¿no? Promover actitudes como las deportivas, las musicales, que favorecen a la percepción del autocontrol sobre su vida y las circunstancias que estos están viviendo. Las habilidades de resolución de problemas y las estrategias frente a los posibles abusos que se puedan presentar. Entonces, o la capacidad de superación, fijarse metas más altas pero realistas y para que ellos puedan lograrlas, por ejemplo, el cuidado del cuerpo y la habilidad de expresión corporal que puedan tener también. El tema de la comunicación dentro de la familia viene a ser otro factor de protección, el promover un diálogo, el incentivar a las actividades compartidas, el intercambio de ideas, las experiencias cotidianas, el expresar afectos con gestos y actitudes, no solamente con las palabras, ¿no? Que a veces puede sonar bastante frío, pero sino también ayudarlo o acompañarlo con afectos, ya sean de gestos o de actitudes, ¿no? Que pueden ser el acercamiento hacia la persona y darle un abrazo, darle una caricia de apoyo, como es el tocamiento en el hombro, o alzarse, en este caso si es un menor de edad, alzarlo y darle un abrazo. Entonces, que no solamente sean palabras y se queden solamente ahí, sino que se demuestren más allá de ello. Enseñar el respeto, que no es sinónimo de sumisión, sino que pueden decirle a los demás decirle a los adultos su propuesta. Por eso te decía el punto, esto lo hago en relación con el punto número 1, que era deberes y responsabilidades, ¿no? Que todo tiene una asociación, no es que se estén lanzando ideas al aire, sino
al momento de enseñarles derechos y responsabilidades, también más adelante se le va a enseñar de que estos puedan involucrarse con la familia, y en esto se va el promover el diálogo y la comunicación, el asegurarle o el promover el trato igualitario entre ambos sexos, no hacer diferencias respecto a las tareas que se encomiendan en la familia. Bueno, eso viene a ser parte de lo que son los factores de protección. En la escuela estaría el tema de que se enseñe la educación sexual, obviamente con el consentimiento de los padres, porque algunas escuelas tienen que estas normativas, ¿no? Ujú. Que esté informado este niño sobre las posibilidades de ser abusado, pero según la capacidad de que ellos puedan obtener información. O sea, no le vamos a echar una carga enorme y decirle no, puede ser víctima, sino que mediante las técnicas de que ellos reconozcan su cuerpo, las partes íntimas, las partes privadas, y de que sepan cómo se sienten, y que si se sienten mal, entonces la expresen, ¿no? Si se sienten mal desde la incomodidad, las puedan expresar. Eso viene a ser parte de la estrategia de educación de la escuela hacia el niño, y que viene a ser como que disimuladamente le estás diciendo al menor de edad que cuando te pase esto, que esto viene a ser un tocamiento, ya un abuso sexual, entonces me comuniques a mí, ¿no? Entonces esto viene a ser la herramienta que utilizan los colegios, ¿no? Bueno, eso vendría a ser dentro de los factores de protección, ¿no? O el tema de enseñar las emociones y los sentimientos, que también son bastante importantes. Claro que sí, el tema, más que todo, trabajar esos puntos que usted nos comentó, trabajar las habilidades sociales, trabajar el empoderamiento en sí, la divulgación del conocimiento, tanto en palabras, que probablemente diga, no es suficiente ahí, sino llevar a las acciones, una especie de modelamiento. Y bueno, si es que el padre en este caso no tiene la información necesaria o considera que no está manejando de manera adecuada, pues comentarlo, ¿no? Porque siempre van a estar los profesionales, tales los psicólogos, enfermeros o profesionales de la salud como tal, que de alguna manera les va a poder orientar. O si no, también contactarse con el psicólogo Luis Gustavo, ¿no? Con ADN Mente, todo empieza y termina en ti, con su página, con este proyecto que ellos tienen, en tema de buscar información, contactar con los profesionales y de esta manera, pues, trabajar junto, educarse a sí mismo para poder educar a los demás, porque a veces es válido, no podemos conocerlo todo, como lo había dicho, ¿no? Tratar de informarse y informarse bien, informarse de información adecuada, información validada, información que permita un adecuado cuidado en sí de su persona y de los demás. Sí, sobre todo a los padres de familia, ¿no? Perder el miedo, ¿no? De hablar de estos temas con sus hijos, con sus hijas, que pueden obtener mucho más beneficio de los que ellos creen que pueden, en vez de que ellos estén haciéndole un daño, es mucho más el beneficio que le van a hacer, y además que le va a ayudar muchísimo más, ¿no? Como hacía referencia anteriormente, si ellos le llegan a hablar de sexualidad a sus hijos o de educación sexual, vemos en los estudios de que ellos llegan a iniciar su vida sexual mucho más tardíamente, ¿no? Entonces, es un beneficio que tal vez los padres pueden obtener, ¿no? De que ellos sean responsables con su educación sexual, bueno, con su sexualidad, o cuando ya les toque vivir esta parte, ¿no? Así es. Bueno, así, psicólogo Gustavo, como usted lo mencionó, estos factores protectores, pues que de alguna manera se tiene que tener en consideración por parte de los familiares, de los profesionales y de los estudiantes como tal. Sí, no sé si acaba de escuchar esa alarma, psicólogo Gustavo. Sí, Franco, sí, acabo de escucharla. Bueno, ese es un pequeño pitido que me están indicando que vamos a pasar ya al siguiente bloque. Así que, bueno, nuestro público ya sabrá que en el siguiente bloque hacemos referencia a qué estrategias, qué alternativas, qué herramientas o en sí, qué podemos hacer frente a un caso o en sí de abuso sexual infantil. Bien, perfecto, Franco. Bueno, gracias por el tiempo y bueno, por tu confianza, ¿no? Con nosotros. Yo he puesto dos consideraciones. ¿Qué hacer ante un caso después de que haya pasado bastante tiempo? Claro. O qué hacer ante un caso que es reciente. Entonces vamos a tocar el caso que es después de un tiempo, que puede ser después de un año, después de 2 años, ¿no? Ok.
lo primero que todo vendría a ser el creerle a la persona, indiscutiblemente si este es un menor de edad, es un adolescente o ya es una persona adulta, ¿sí? Hacerle un gesto de acompañamiento, o brindarle las palabras con un gesto de acompañamiento, decirle, yo, gracias por tu confianza, gracias por contármelo, y de hacerle un gesto de acompañamiento que puede ser un abrazo, o agarrarle la mano, o agarrarle el hombro, ¿no? Para que él sienta o se demuestre que está empatizando con esa persona o con el menor de edad, ¿sí? Lo otro es mantener la serenidad más que todo, o sea, no quiero decir de que el problema no sea importante, pero no caer en esta parte de hacerlo exageradamente grande, ¿sí? Porque también esto puede jugar en contra de la persona que es el sobreviviente, ¿no? Hacerle notar de que de que él o ella no es culpable de esta situación y de que la otra persona es completamente responsable de esto. Asegurarse que vamos a hacer algo, o sea, puede ser de que a esta persona la acompañemos a sentar la denuncia en caso de que sea una mayor de edad, o en el caso de que sea menor de edad, proteger a esta víctima y hablar con los padres directamente, entonces para que ellos también puedan hacer la denuncia. Si en caso los padres, bueno, en Bolivia está estipulado que cualquier persona que conozca sobre un delito de abuso sexual infantil, ya sea desde los tocamientos hasta hacerle ver pornografía, cualquier persona puede denunciar, ¿sí? Entonces en Bolivia cualquier persona puede hacer la denuncia en caso de que los padres sepan y no quieran hacer la denuncia, ¿sí? Bueno, acompañar a esta víctima hasta que ésta pueda estar acompañada de alguien que las pueda cuidar, las pueda proteger. En el caso de que sea menor de edad, por ejemplo, algunas instancias de protección infantil, imagino que van a intervenir. Si la persona que está acompañando a esta víctima llega a hacer la denuncia, van hasta el lugar, hasta la fiscalía, o hasta la unidad de víctimas especiales y hacen la denuncia, que se cercioren que o que puedan luchar. Esto es un poco más que como que una responsabilidad más que tal vez le pueda atribuir a las personas, de que ellos puedan acompañarla y verificar de que quien las atienda o que les vaya a hacer la redacción de la denuncia sea alguien como un psicólogo o un trabajador social que van a ser más empáticos ante la situación, ¿no? A veces no es por llegar a hablar mal de los policías, pero los policías como que preguntan muy tosco, muy bruscamente a las personas y entonces agravan más la situación de la que ya está y hacen que la persona que es víctima o es sobreviviente de abuso sexual infantil se llegue a cohibir, ¿no? Entonces eso vendría a ser dentro de lo que es para un caso que ha pasado tiempo, ¿no? No importando si son meses, años. Y cuando es cuando es un caso reciente, cuando el caso pasó hoy mismo, hace 2 minutos atrás, lo primero que nada debemos prestar atención al menor de edad, obviamente escucharlo. Lo segundo es cerciorarnos si ha habido una agresión física o si se encuentra dañado físicamente, ¿no? Entonces en ello podemos ver si es un menor de edad, obviamente corroborar de que no esté dañado físicamente, de que no tenga golpes, de que no haya habido, obviamente si ha habido el tema de una violación, va a presentar signos de sangre por alguna parte de su cuerpo, o le va a doler el caminar un poco. Entonces esos signos podrían alertarnos a nosotros y hacer que nosotros tenemos la medida de llevarla al hospital, que el hospital, si no mal recuerdo, en todos los países tienen un protocolo de actuación ante este caso de abuso sexual, ¿no? En el cual ellos informan a la policía, informan a los padres de familia, y bueno, tienen en el mismo hospital le toman la denuncia inclusive o la declaración al menor de edad. Pero en este caso igual como psicólogo sugiero que la persona que está ayudando o socorriendo a este menor de edad, primero, si es un familiar, que no lo quiera limpiar al menor de edad, o que no lo bañe ni le cambie de ropa, sino que lo lleve como está.
porque esto pueden ser pruebas periciales para posteriormente hacerlos en el juicio, ¿no? Que ya se puede hacer tema de ADN o algún otro factor. Entonces, y también acompañarlo a que la denuncia o que la declaración lo tome a alguien que esté preparado para hablarle al menor, en este caso un psicólogo o un trabajador social o, o alguien que sea más empático con ellos. Entonces, esta es una carga más que yo tal vez les recomiendo a las personas que hagan, porque no todos, a veces hasta inclusive la familia comete el error de llegar a culpabilizar a la víctima o de no saber cómo enfrentar esta situación, y lo que hacen es culpabilizar un poco a la víctima. No quiero decir que en todos los casos, pero sí en los casos que mayormente hemos atendido, ¿sí? En caso de que la persona esta la acompañe a la víctima, acompañarla durante la denuncia y velar por su seguridad y acompañarla hasta que algún familiar llegue o hasta la instancia correspondiente, ¿no? Como viene a ser una organización de protección infantil, ¿no? Del Estado. Esas vendrían a ser algunas de las recomendaciones de qué hacer ante un caso de abuso sexual, ¿no? Bueno, ya después viene el tema del la post-atención del menor, que ya deberían formarse redes de atención contra el menor, redes entre sus familiares, entre sus amigos, redes de apoyo, en la escuela igual, y bueno, brindarle el trabajo, bueno, desde el trabajo psicológico se va a trabajar, ¿no? El tema de culpabilización, de que él no se sienta culpable, de que no se sienta responsable de lo que le pasó, va a ser lo primero que se llegue a trabajar. Y dependiendo, pues, qué objetivos se deberían trabajar, ¿no? Bueno, ahí nos está dando claros ejemplos en relación a qué podemos hacer y sobre todo contemplar todos estos aspectos importantes que a través de la experiencia usted, el psicólogo Gustavo se ha podido percatar y ha podido trabajar en relación a ello. El tema sí que usted comentó bastante frecuente, el tema de que muchas veces los policías o estas personas que de alguna manera están para socorrer, están para ayudar, no tienen un tino adecuado, entonces perjudica o agrava más la situación, que a través de comentarios sutiles, con un simple comentario usted no sabe lo que puede hacer y muchas veces tenemos que tener cuidado con ello. Así que bastante tino y bastante preocupación en relación al trabajo con estas personas, ¿no? Que han pasado una situación bastante, no sé si es crítica en sí, pero han pasado una situación no grata para su propia salud. No, claro que sí, Franco. No es por echarle la culpa o culpabilizar a alguien, ¿no? Sino que plantear la situación real que vivimos y bueno, que todos hemos visto en algún momento o que alguna vez veremos o si es que leemos, vamos a saber o vamos a identificar de que a veces las personas en este rasgo que están en el ámbito policial no llegan a ser las personas idóneas o no se las ha capacitado para entrevistar ese tipo de casos, ¿no? Y sobre todo que tengan el lenguaje correcto de hablarle a una víctima, ¿no? Que lo primero que se le debe hacer es creerle a esta persona. Ya después veremos si la denuncia realmente es así o si es falsa, ¿no? Pero lo primordial es creerle y mucho más si es un menor de edad, ¿no? Así es. Bueno, psicólogo Gustavo, ya vamos a pasar a esta sección muy conocida por nuestros oyentes. Espero que usted nos pueda aceptar, que son las preguntas picantes, ¿correcto? Perfecto. Okay. Vayamos entonces a responder a estas preguntas picantes, pero antes de saber que sí está de acuerdo, ¿no? No lo estoy amenazando por si acaso. No, claro que sí, no, un gusto participar de este bloque. Ok, vayamos entonces ya, mire, ya estoy escuchando la música que nos están poniendo, entonces vayamos de una vez con las preguntas picantes. Y la primera pregunta dice así: psicólogo Gustavo, cuando el abuso sexual es ocasionado por un familiar, ¿siempre, sí o sí, se debe denunciar a pesar de que él pueda o ella pueda ser la proveedora o el proveedor de la economía o sustento de la casa? Y bien justo al ejemplo que te mencionaba hace unos instantes, ¿no? Mira, y ese ejemplo nos llegó hoy casualmente. Sí, siempre se debe hacer esto porque el que está sufriendo o el que está siendo víctima es la persona que es víctima, ¿no? En este caso la menor de edad que nosotros tenemos o que estamos haciendo el acompañamiento. Entonces, y ellas nos dicen, ¿no? Anteriormente todavía la mamá
anteriormente la niña ya había sido víctima de esta situación y le comentó a la mamá con su anterior pareja. Le dijo que la anterior pareja mucho la miraba, que se iba al jardín y la miraba desde el espejo, porque era un espejo grande, transparente. Entonces, en ese caso, la primera vez le comentó. En esta nueva pareja que la mamá ha tenido, le ha comentado la niña, bueno, la adolescente, a la mamá, y la mamá ha priorizado, ¿no?, en esta situación, la situación económica de que él es el proveedor de la economía, ¿no? Pero en este caso se debe siempre priorizar la situación del menor de edad. Entonces, en este caso, la mamá hubiera tomado una actitud, no se puede ser que lo hubiera votado al agresor, en este caso, sentado la denuncia y, bueno, quedarse en el lugar donde están viviendo, ¿no? O bien cogido y agarrado las maletas e ir a un lugar con el fin de proteger a la menor de edad. Entonces, vemos que la necesidad es protegerla a la víctima, no es que porque me estén dando algo yo voy a callar, sino pues vamos a seguir callando montones de situaciones que son desagradables para nuestros menores de edad, ¿no? Y en esto la justicia debería acompañar. Te doy un ejemplo claro. En Brasil, la ex feminista Sarah Winter, que anteriormente era feminista, ella creó a través del Estado un lugar en el cual se le puede dar acompañamiento y capacitación a las personas que son víctimas de abuso sexual, indiferente si son menores de edad o mayores de edad. Entonces, si son menores de edad, se les hace todo el acompañamiento. Y si ellas han quedado embarazadas, también se les hace el acompañamiento, o sea, se las capacita en cuanto a las tecnologías actuales, en el tema de que ellas puedan emprender en algún negocio. Si no han terminado la educación inicial y secundaria, también se las capacita. O sea, el Estado debería tener un lugar o fomentar lugares en los cuales tengan esto, para que las personas que denuncien no tengan la necesidad de estar topándose con este caso, ¿no? De que es el proveedor de la economía, sino que indiscutiblemente salgan de ese lugar con el fin de proteger a la víctima. Correcto. Y creo que me adelanto a algunos comentarios que pueden surgir, porque los comentarios puede haber muchos, y por ejemplo está el tema de que si denuncia, ¿quién va a cuidar la casa? ¿Quién va a dar la economía? Pero eso ya es justificación. Vayamos al hecho en que debemos sí o sí siempre denunciar este tipo de problemáticas y sobre todo buscar fuentes, porque no estamos solos. Hay instituciones no gubernamentales, privadas, que pueden dar una ayuda en sí. Y con ayuda no me refiero a que nos van a mantener toda nuestra vida, sino que nos dan el sustento, nos ayudan ciertos momentos, nos dan las herramientas, nos pueden brindar siempre algún tipo de asesoría para que nosotros continuemos. Lo importante es sacarnos esto, porque yo les pongo el ejemplo. ¿A ustedes les gustaría caminar con una zapatilla, con un clavo todos los días? Puede ser que algunos digan, sí, ¿sabes qué, Franco? Yo me acostumbro al dolor, pero no es ello, no es vivir así, sino vivir bien, tener un adecuado estilo de vida y no dejar que algo te perturbe, sino tratar de trabajarlo. Si no se puede eliminar, pues de alguna manera buscar otras opciones, que para eso están los profesionales en sí. Sí, exactamente, Franco. Lo ideal es, como vos decís, ¿no? Vivir bien, de que la persona tenga una vida digna y de que, sobre todo, si ella ha tenido la confianza de comentar el caso, pues bueno, creer y responsabilizarnos por la parte que nos toca hacer, que es actuar en defensa de la víctima, ¿no? Así es, correcto, psicólogo Gustavo. Vayamos con la segunda pregunta, que bueno, las preguntas ya van subiendo de intensidad, ¿eh? Vayamos con la siguiente, que dice así: psicólogo Gustavo, ¿de qué manera se puede trabajar con una víctima de abuso sexual? ¿Cuál sería un plan de acción a seguir? Bueno, esto varía dependiendo de cada caso, la verdad que es múltiple, es variado, es complejo también a su vez. Entonces, la capacidad que los niños tienen de afrontar esta situación es mucho más favorable que la capacidad de afrontar de un adolescente o de una persona que ya es adulta. Entonces, dependiendo de cada situación, habría que hacer un plan individual. Pero te puedo comentar el caso que anteriormente, el año pasado, estaba atendiendo a mediados del año, en el cual tocamos lo que viene a ser reestructuración cognitiva, el tema de no culpabilizar al menor y de que él no se culpabilice. Hicimos un poco lo que es
primero la prueba proyectiva, ¿no? Porque los niños se expresan mucho más ahí. Luego aplicamos lo que es el tema de la historia familiar y de que él pueda comentar de cómo vivió la situación un poco, o lo que él se acuerde. Obviamente no se le va a pedir que describa las situaciones como tal, pero enseñándole también a decir no al menor de edad después de eso, porque habían varias consideraciones que no iban ahí, y se le enseñó a decir no, de que él sepa de que puede decir no. Y luego trabajamos la reestructuración cognitiva para trabajar las pesadillas en el menor de edad. Entonces, ahí se trabajaba con el tema de que el niño imagine la situación que él recordaba de su sueño, y bueno, que él busque una solución a eso, ¿no? Entonces, ¿vos qué harías ante ese monstruo, por decirlo así? Entonces, yo lo atacaría con mi pistola láser, el más o menos me recuerdo que decía. Entonces, pero ya, por más que él diga algo, pero él ya está evocando una defensa ante esa situación. Entonces, y ya tal vez las pesadillas ya no van a ser frecuentes, y sino que él va a buscar inconscientemente una respuesta a ello. Entonces, y también a tratar de presentarle una familia o un ambiente familiar un poco más agradable, porque eso ayuda muchísimo, la verdad. En este caso, el niño estaba sumado con un maltrato infantil de su padre, ¿no? Entonces, lo cual la madre tuvo que cambiar de lugar o de hogar para que el niño esté mucho más tranquilo. Y a raíz de eso también fueron mejorando las situaciones. Claro, claro que sí. Creo que esto sería importante, justo lo que usted mencionó al inicio, el tema de que todo tipo de casos, siempre, siempre para las personas que nos están escuchando y que los profesionales lo recuerden y el público en general comprenda, siempre va a ser único. El plan no es que podemos hacer un copia y pega de un caso que tuvimos y lo aplicamos, no. Esto va a depender la situación, el tipo de persona, el tipo de problemática, el momento en el cual se esté afrontando. De alguna manera, no sé si adaptarse, pero va a construirse específicamente para cada persona. Y bueno, seguir bastante lo que son, afianzarse en lo que es una corriente psicológica en una escuela, trabajar las técnicas, porque a veces se comenta, ¿no? El hecho de que no, ¿sabes qué? El psicoanálisis no funciona para esto, la gestal tampoco, la conductual más o menos. Entonces, buscar algo con el cual tú te sientas cómodo como profesional, y sobre todo buscar información que verdaderamente funcione, porque no podemos estar con un paciente toda la vida, porque eso es lo que no se quiere. Más bien se quiere trabajar rápido y que de una vez ya pueda mejorar o hacer su vida de manera más funcional, y que esté fuera del ambiente clínico. Así que buscar las mejores alternativas siempre basado en lo que es la evidencia. Claro, Franco. Igual en personas adultas es mucho más factible que ellos logren expresar esto que sienten, ¿no? Que logren expresar y decir, yo fui víctima de tal cosa, o me sucedió tal situación a mí. O una mujer, en un caso de una mujer, decía, cuando yo no lo decía, me sentía como si el que había abusado de mí estuviera ganándome o estuviera ahí, como si me siguiera haciendo más daño. Entonces, cuando yo lo dije, me sentí más liberada y me sentí menos culpable de lo que realmente yo era. Entonces, vemos que ya en las personas adultas, cuando ya tenemos un pensamiento más formal, o sea, es bastante las barreras que nosotros mismos ponemos. Por eso hacía referencia de que es mucho más favorable estas situaciones en un menor de edad que en una persona adulta, porque ya en la persona adulta hay los mecanismos de defensa mucho más activos, ¿no? Entonces, aquí viene a ser la expresión de lo que nosotros hemos vivido, que juega un rol bastante importante para entrar a abordar, a trabajar el tema. Correcto, psicólogo Gustavo, concuerdo con lo que usted menciona. Bueno, vayamos a la tercera y última pregunta ya, que este nivel es intenso ya, picante, de nivel chile mexicano. Vayamos con ello. Y dice así: psicólogo Gustavo, en caso que la víctima no quiere realizar ningún tipo de denuncia porque de alguna manera tiene miedo o no quiere perder a su victimario, ya sea porque es un padre, es su madre, ¿qué se podría hacer en este caso? Bueno, dentro de ello, la persona que conozca, por decirle, si usted o yo, Franco, sabemos que X persona ha sido víctima de abuso sexual,
Así es. En Bolivia al menos estamos con todo el derecho, según la ley, de que nosotros podemos ir a denunciar ese caso y que el Estado de oficio siga esto, o sea, que la Fiscalía siga esto de oficio, ¿sí? Y que ella se encargue de investigar, de ver si es una denuncia real, si es falsa, de que se le haga un acompañamiento a la menor o al menor de edad, o a la persona adulta. Entonces, se debería realizar esta denuncia con las personas que conozcamos, ¿sí? Porque viene a ser uno de los maltratos más fuertes o que dejan secuelas bastante fuertes en las personas. Entonces, sí se debería hacer. Lo que debería hacer el Estado, porque, o sea, la menor o el menor queda vulnerable ante, bueno, mi papá y mi mamá fueron los que abusaron o llegaron a abusar, en este caso mayormente los padres, pero tal vez de buscar, esto va mucho relacionado con la primera, ¿no? De ofrecerles un lugar a las personas que han sido víctimas, de que se les pueda brindar las herramientas. Si la persona es una adolescente que ya va a entrar a los 18 años, pues bueno, brindarle las herramientas para superar esta situación, el acompañamiento psicológico, terapéutico, el social también, el tema de ayudarle con para que ellas puedan tener habilidades de trabajo, para que puedan involucrarse en el mundo laboral, ¿no? Y vayan superando de a poco esta situación, que va a ir sacando o haciéndose independiente de la situación que su madre que viva con ella, ¿no? Entonces, sí, en todos los casos se debería dar la denuncia. No es por un tema de proteger, porque ahí solamente estás protegiendo o estás, ¿cómo decirlo?, enterrando lo que ha pasado. Y para la persona que es víctima de esto, no va a quedar enterrado. Puede ser que 2 años no estés con ningún síntoma ni nada, pero de seguro más adelante va a presentar cualquier hecho o cualquier situación que le va a volver a recordar esto. Y ahí van a volver a despertar, ¿no?, lo que son los temores, lo que son las disfunciones sexuales, el miedo al enamoramiento también que se puede dar, al tener relaciones sexuales. Entonces, cualquier tipo de abuso se debe denunciar, sin importar la persona que sea. Claro que sí, claro que sí. Bueno, por más doloroso que pueda ser desprenderse de un padre, de una madre, cuando es necesario por este tipo de temas, pues se tiene que dar, así sea bastante delicado, pues nosotros, tanto personas que vivimos cercanos a esta víctima o a esta persona que ha pasado este problema, pues denunciar. Creo que eso de alguna manera ayuda, y al final la persona, a pesar de que duele en ese momento, a pesar de que llore, lo va a agradecer más adelante, cuando ya no tenga estos problemas. Y cómo nosotros podemos darnos cuenta de que el problema ha sido solucionado, cuando podemos hablar de ello, cuando ya el pasado no nos afecta y podemos seguir con nuestro futuro, podemos seguir en el presente y tratar de construir un mejor futuro. Entonces, por favor, no se queden callados, que siempre hay una solución, y las personas que conocen, porque eso también es parte de la agresión, el saber, el ver y no hacer nada al respecto, es parte de las personas que observan. Si bien es cierto, no son parte de esa familia, no son parte de esa situación, cuando ustedes conocen, ya se vuelven parte del caso, y si no hacen algo, pues también atentan con la vida o la integridad de la persona que está pasando este problema. Sí, exactamente, Franco, comparto con vos la idea. Bueno, es solamente animar a las personas, y bueno, también se debería trabajar mucho lo que son las políticas, ¿no? Tanto públicas, porque ellas animan o desaniman mucho a que las personas puedan sentar una denuncia o no puedan sentar una denuncia, ¿no? Y quedar el caso enterrado y que las personas vivan una vida como si no hubiera pasado nada. Así es, trabajar nuestras políticas, trabajar nuestros profesionales, empoderar y hablar acerca de los temas, que nosotros, con lo que usted dijo, si es que empezamos a tener una buena educación sexual, pues vamos a prevenir muchas cosas, y sobre todo muchos problemas psicosociales que de alguna manera se le denominan. Entonces, todo parte de la promoción, de conocer y de la prevención antes de que suceda. Todo está en manos de nosotros, los profesionales, las personas que nos están escuchando, de divulgar. Si nosotros creemos, no, yo no soy profesional, entonces no puedo hacer nada, no. Con el tema de postear en su muro de Facebook, hablar de estos temas, inculcar a la familia una buena educación en relación a los distintos temas que existen, pues ya estamos generando un cambio.
y poco a poco tener una mejor sociedad. Esperemos que a partir de esta pandemia, de esta situación que estamos viviendo, pues las cosas mejoren y haya un cambio y se pueda apreciar que por favor no volvamos a la normalidad que teníamos, construyamos una nueva normalidad juntos y esto se va a lograr con la ayuda de nosotros, con la ayuda de ustedes, con la ayuda mutua. Bueno, psicólogo Gustavo, prácticamente ya conocemos que hasta este punto ya hemos terminado el programa. Ha sido bastante interesante, bastante largo también. Nosotros al principio pensábamos que iba a ser algo veloz, pero hablar de esta temática pues es sumamente importante y sobre todo extensa para ver cuál es la situación en la cual nos estamos enfrentando. Bueno, el psicólogo Gustavo, también comentarle que al inicio me emocioné tanto que revelé un capítulo que todavía no ha salido, pero que ya estábamos en coordinación. Por eso es que habrán notado que en este episodio del día de hoy no estuve promocionando tanto el capítulo que había mencionado al inicio, pero recomendarles que si ustedes quieren volver a escuchar al psicólogo Gustavo Sánchez y a la psicóloga Jimena Aruquipa, que próximamente van a estar en los episodios, porque ya hemos hecho ciertas coordinaciones, no se pierdan cada uno de estos episodios de Psicoblog, un podcast de psicología favorito. Y bueno, psicólogo Gustavo, como usted ya sabe, vamos a llegar a este punto donde nos gustaría que nos diga redes de contacto, número de teléfono, correo, Gmail o fanpage, que bueno, yo ya estoy bastante metido, así como le dije a la psicóloga Jimena, con ADN Mente, todo empieza y termina en ti. Así que por favor, este es el espacio para que usted nos pueda comentar todos estos proyectos que tienen. Sí, muchas gracias, Franco. Bueno, nosotros nos encontramos en Facebook, en la fanpage, como ADN Mente, a veces nos confunden con ANmente. En el correo es adnmente@gmail.com o info@adnmente.com.bo. Los números que pueden comunicarse son con el código de Bolivia es más 591, el número 691-21-869 o el número más 591-61-33-42-47 y bueno, nuestra página es www.adnmente.com.bo. Esas son las redes por las que pueden seguirnos, o también por Instagram, que estamos también como ADNmente, Twitter o LinkedIn también. Correcto, bueno, entonces ya tenemos todos estos medios para poder contactarnos con usted y comentarle al psicólogo Gustavo que toda esta información que nos ha dicho va a estar en la descripción de nuestro programa para que de alguna manera nuestro público oyente pueda ir directamente con ustedes y contactar, que estoy viendo que tienen bastante temática. En su Facebook, por ejemplo, publican un montón de información, así que por favor, apenas terminen de escuchar este podcast o incluso si lo están escuchando por Spotify, vayan directamente a Facebook y pongan ADN Mente. Todo empieza y termina en ti. Así que, bueno, ha sido un gusto, psicólogo Gustavo. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. No se vayan a olvidar de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram y ahora YouTube. Psicoblog, tu podcast de psicología favorito. Bueno, muchas gracias, psicólogo Gustavo, por haber estado el día de hoy con nosotros. No, muchísimas gracias, Franco, a vos, y bueno, estaremos atentos para acompañarte en otros eventos, ¿no? Por favor, claro que sí, ya como usted lo comentó, ya queda acá registrado, grabado y vamos a estar molestándolo. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo del horario en que nos escuchen. Y muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Hasta luego.